Producir no es ser, que también se podría llamar producir no es vivir. Bienvenidos a Letras e Ideas. Esta vez vamos a tener un episodio, bueno, un tema largo, que lo vamos a dividir en 3 episodios, que es el tema que ya decíamos de producir no es ser. Y bueno, vamos con el primer video de este tema, uno de 3. El vacío y el espejismo. Y empiezo a leer mi ensayo. Siempre me ha gustado leer. Desde joven, los libros fueron un refugio, un lugar donde podía estar conmigo mismo y con nosotros, aunque no estuvieran presentes. Pero también soy parte del mundo, como cualquiera. Tengo trabajo, responsabilidades, horarios, cuentas que pagar. Y durante mucho tiempo creí, como muchos otros, que mi trabajo me definía. Pensaba que cuanto más produjera, más valía, que el crecimiento profesional equivalía al crecimiento personal. Lo creí con devoción, como si se tratara de una verdad incuestionable. Mientras más avanzaba, más ganaba, y cuanto más ganaba, más debía ganar, pero también más vacío sentía. No era tristeza, no era frustración, era otra cosa, una sensación de haber confundido el movimiento con la dirección, el ruido con la vida. Entre lecturas de filosofía y ciencia descubrí algo incómodo. Mi vida estaba llena de actividad, pero vacía de sentido. El trabajo me daba recompensa, pero no plenitud. Estructura, pero no significado. Identidad social, pero no identidad interior. Entonces me pregunté, ¿de dónde viene esa idea de que somos nuestro trabajo? ¿Quién la impuso? ¿Quién se beneficia de ella? El sistema que habitamos, este mundo obsesionado con la productividad y el éxito, no nos pide solo trabajar. Nos exige confundir el trabajo con el existir. Y lo hace con tanta sutileza que apenas lo notamos. Producir se convirtió en la nueva forma de rezar. Los templos son las oficinas, los altares, los dispositivos, los rezos, los correos enviados a medianoche, el sábado, el domingo. Pero al final del día, cuando todo está hecho, el silencio llega igual. Y con él, la pregunta que tratamos de esquivar. ¿Soy feliz o solo estoy ocupado? El trabajo en sí mismo nunca fue el problema. El ser humano ha trabajado desde siempre, para sobrevivir, para construir un refugio, para cuidar a los suyos. Lo que cambió fue el significado del trabajo. Dejó de ser una necesidad compartida para convertirse en una identidad individual. Dejó de ser una parte de la vida para volverse su centro. Max Weber lo explicó mejor que nadie. Cuando el trabajo se volvió señal de virtud, la productividad se transformó en una especie de religión. Según esa lógica, quien trabaja duro demuestra su favor ante Dios. Quien descansa demasiado se aleja de Dios. Esa creencia, que nació como teología, sobrevivió a la muerte de Dios y se convirtió en ideología económica. Ya no trabajamos para honrar a lo divino, sino para justificar nuestra existencia ante el mercado. Karl Marx lo vio desde el otro lado del espejo. Mientras Weber observaba el espíritu, Marx describía la alienación. El trabajador que produce cada día algo que no le pertenece hasta que él mismo deja de pertenecerse. El resultado es el mismo en ambos casos. El ser humano reducido a su función. Ya no es alguien que trabaja, es un trabajador, una pieza de la máquina. Byung-Chul Han fue más lejos. Advirtió que la maquinaria moderna ya no necesita látigos. El sistema actual no explota por la fuerza, sino por el deseo. Ya no hay un amo que ordena. Hay un sujeto que se explota a sí mismo, convencido de que lo hace por libertad. La productividad dejó de ser opresión externa para convertirse en autoexigencia. Nos decimos, debo ser más, debo rendir más, debo crecer, y cada más nos vacía un poco más. Ese es el espejismo. Creemos que avanzar es vivir, que ganar es ser, que producir nos da propósito. Pero todo eso es apenas el ruido del engranaje, no es el latido de la vida. La sociedad moderna nos vende una versión sintética del sentido: trabajar, acumular, mostrar, presumir. Es más fácil creer que el esfuerzo constante tiene un propósito trascendente, que aceptar que el vacío puede ser natural, que la existencia no necesita justificarse para estar. Nos cuesta imaginar una vida sin productividad, porque nos enseñaron a temer al silencio, a la pausa, al ocio. Detenernos nos hace sentir inútiles, cuando en realidad detenerse es el primer acto de conciencia.
Solo quien se detiene puede ver el mecanismo desde fuera y entender que la jaula no está hecha de barrotes, sino de hábitos, de metas, de premios falsos. En algún momento confundimos la herramienta con el sentido, y el resultado fue esta religión secular, donde el sacrificio no se ofrece al cielo, sino al sistema. Cada vez que creemos estar mejorando, quizás solo estamos apretando más los tornillos de nuestra propia prisión. Y bueno, para terminar este primer capítulo, me gustaría preguntarte, ¿y tú qué haces para detener la maquinaria interna? ¿Por qué no me contestas en los comentarios? Gracias. Esto fue el capítulo 1. Esto es Letras e Ideas. Vámonos con el capítulo 2 de Producir no es ser o producir no es vivir. El capítulo 2 es Ser frente a producir. Bienvenidos a Letras e Ideas. Con el tiempo comprendí que la plenitud no se encuentra en una sola acción, ni en un único propósito. Ser no significa hacer más. Significa equilibrar lo que somos, cuerpo, mente, vínculos, curiosidad, tiempo. El trabajo puede formar parte de ese equilibrio, pero no puede ser su centro, no debe ser su centro. Porque cuando todo gira en torno a producir, todo lo demás, como leer, amar, pensar, descansar, se marchita. Aristóteles hablaba de eudaimonía, que es la buena vida, no la cómoda ni la virtuosa en sentido moralista, sino aquella en la que el ser humano despliega todas sus potencias. Epicuro decía algo parecido, que el placer más alto no era la abundancia, sino la tranquilidad del alma que no necesita más. Ambos entendieron algo que nosotros olvidamos, que la buena vida no depende de la cantidad, sino del orden interno, de la medida con la que habitamos lo que somos. Ser plenamente humano es internar, es intentar, hasta el último día, encontrar ese balance imposible entre lo que necesitamos hacer y lo que necesitamos o queremos ser. No se trata de negar el trabajo, sino de colocarlo en su justa posición. Es una herramienta, no un altar. La economía puede darnos comodidad, pero no significado. El conocimiento puede darnos claridad, pero no consuelo. La plenitud surge del diálogo entre ambos, de la mente que comprende y del cuerpo que habita. La verdadera vida no se mide en logros o ascensos, sino en la capacidad de respirar sin propósito. Leer sin meta, conversar sin agenda, ayudar sin testigos, caminar sin destino. No hay productividad ahí, pero sí hay existencia. Ser, para mí, es estar presente sin cálculo. Es reconocer que el tiempo no se gana ni se pierde, solo se habita, se vive. Ser es también aprender a detener la maquinaria interna que nos exige rendimiento constante y permitir que el silencio nos devuelva algo que el ruido nos arrebató, la conciencia de estar vivos. La buena vida, como la llamaban los antiguos, no consiste en dominar el mundo, sino en saberse parte de él, con sus límites, con su belleza. Y ese equilibrio no se alcanza una vez para siempre. Se busca, se intenta, se corrige. Es un proceso continuo de autoconocimiento y moderación, de atención a lo que realmente nutre. Vivir bien no es producir más, sino pertenecer mejor a la propia mente, a los otros, a la naturaleza que nos sostiene. Solo entonces el trabajo deja de ser carga o disfraz y se vuelve lo que siempre debió ser, una expresión parcial del ser, no su sustituto. ¿Qué haces tú para detener la maquinaria interna? Contesta en los comentarios. Esto fue Letras e Ideas. Y nos vamos con el último capítulo de este tema de producir no es ser o producir no es vivir, el capítulo tercero y final, el principio del daño mínimo. Bienvenidos a Letras e Ideas. Si tuviera que reducir toda mi filosofía a una sola idea, a una sola frase, sería esta: no hacer daño innecesario, a nadie, a nada, ni a uno mismo, ni a los demás, ni a los animales, ni al entorno que habitamos. No es una moral inventada para complacer a nadie, es una regla de coherencia, una ética naturalista que parte de un hecho simple: vivimos entre otros seres y toda acción tiene consecuencias. No hacer daño innecesario no significa abstenerse de vivir, significa hacerlo con conciencia. Si debo comer, que el alimento venga del respeto. Si debo usar recursos, que sea lo que necesito, no lo que mi vanidad exige. Si debo opinar, que mis palabras no destruyan más de lo que pueden construir. Epicuro decía que la felicidad no depende de acumular placeres, sino de reducir el dolor y la perturbación.
En eso hay sabiduría profunda. El equilibrio moral no se alcanza por exceso de virtud, sino por contención del daño. La buena vida no consiste en hacer el bien a toda hora, eso sería imposible, sino en minimizar el mal que inevitablemente llegamos a causar. Kant lo resumió de otra forma: actúa de tal modo que tu acción pueda convertirse en ley universal. Si nadie hiciera daño innecesario, el mundo sería, por lo menos, habitable. En mi caso, ese principio no se queda en teoría. Si puedo esquivar un camino de hormigas, lo hago. Si veo basura en la calle, lo recojo. Si alguien necesita ayuda, lo ofrezco. No por virtud, no por recompensa, sino porque sé que toda pequeña acción ética tiene un efecto acumulativo, como las ondas que deja una piedra en el agua. El mal innecesario se multiplica por indiferencia, el bien suficiente se expande por atención. No hacer daño innecesario también implica no dañar el exceso al planeta, no vivir como si los recursos fueran infinitos. No se trata de abandonar la civilización ni de demonizar el progreso, sino de entender el límite. No extraer lo que no necesitamos, no consumir lo que no podemos sostener, no matar más de lo que exige la supervivencia. El daño inevitable es parte de la vida, el innecesario es parte de la inconsciencia. Y no se trata de culpa, no es una ética de penitencia, sino de responsabilidad lúcida. Asumir que existir implica afectar, pero que podemos elegir cómo hacerlo. Esa elección pequeña, diaria, silenciosa, es la que nos vuelve humanos. En un mundo que empuja a producir más, a tener más, a trabajar más duro, a destacar más, a ser vistos más, elegir no es dañar un acto de resistencia. Es negarse a participar en el exceso, ese exceso que destruye tanto afuera como adentro. No hacer daño innecesario es la forma más básica y más alta de justicia. Es reconocer que el otro, humano o no, también tiene derecho a ser, a existir, sin sufrir por mi descuido o por mi ambición. El cuerpo, la tierra, la vida misma no son recursos, son continuidad. Trascender no es escapar del cuerpo, es entenderlo como parte del todo, del árbol, del animal, del río. Lo que lastimo afuera, tarde o temprano, me destruye por dentro. No necesitamos más espiritualidad, necesitamos realidad, conciencia encarnada. Dejar de buscar salvaciones en otros planos y aprender, por fin, a vivir en este. El valor de una vida no se mide por su productividad, sino por su manera de coexistir. No por cuánto genera, sino por cuánto respeta. Habitar el mundo sin destruirlo no es un ideal romántico, es un deber racional. No eres tu trabajo, no eres tu productividad. Eres la forma en que habitas, en la que miras, en la que te relacionas con los otros cuerpos que también están tratando de vivir. Eres la suma de todos los gestos que dejan el mundo un poco menos roto. Si alguna vez hubo Desde las sentido en todo profundidades esto, de la quizás sea conciencia este: hasta la inmensidad existir del cosmos, sin destruir. todo está ¿Y tú conectado. qué estás haciendo para detener la maquinaria interna? Contesta en los comentarios. Este fue el último capítulo de Producir no es ser. Y esto fue Letras e Ideas.